Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Compartimos y meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Los discípulos de Emaús, ¿cómo la ve? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el pasaje de los discípulos de Emaús? Una catequesis hermosa, una enseñanza muy bonita. Lo que más me cuestiona de este pasaje de las Escrituras, lo que más me pone a rascar la cabeza y más me cuestiona, me preocupa es que cómo los discípulos no van a reconocer a Jesús. Me parece tan curioso, me parece tan abierto a las interrogantes, a las preguntas. San Lucas 24, vamos a buscarlo. Saludo por aquí a Carolina Rentería. Dios le bendiga, Padre Marcos, para la olla solidaria. Gracias por su granito de arena. El Señor le bendiga. Gracias, Carolina, y a todos los que nos ayudan y nos apoyan. Me parece curioso que los discípulos de Emaús no sabemos quiénes eran. Mire, ahí la gente se detiene a ver quién era, quién no era. Era un hombre, una mujer. Mire, eso no lo vamos a examinar aquí, porque eso no lo dice la Escritura. Eso no lo enseña. Lo que sí quiero que veamos es por qué los discípulos no reconocen a Jesús. ¿Por qué los discípulos que lo habían conocido, que sabían quién era? Mire, ni María Magdalena reconoció a Jesús, ni los apóstoles reconocieron a Jesús, ni los discípulos reconocieron a Jesús. A Jesús resucitado no se reconoce de cualquier manera. Ciertamente a los apóstoles son los primeros que lo hacen. Cuando llegan y Jesús se les presenta, estaban asustados, no habían creído, no habían reconocido el poder. Y cuando se les presenta, pero en San Juan 20, 21, la paz esté con ustedes. Ellos estaban asustados. Pero los discípulos de Emaús no lo reconocieron. Cristo acababa de morir. Viernes Santo. Había pasado el sábado. Estaban en el día domingo, 3 días. Y en 3 días perdieron conocimiento del rostro de Cristo. ¿No les parece curioso? ¿No les parece importante? En 3 días ya no lo reconocieron. Usted se imagina que se vaya 3 días de su casa y cuando ya regrese nadie lo conozca. ¿Y qué se hizo usted, pues? ¿Qué se hizo usted? Cristo había muerto. Ya había resucitado. Y los discípulos en 3 días ya no lo conocían. ¿Cómo la ve? Eso me parece a mí muy curioso. Me gusta también que Jesús se pone a explicarle las Escrituras. Y le dice: ustedes son tardos. Se puso a explicarle los pasajes de las Escrituras. Eran discípulos de Cristo. Cristo les había explicado las Escrituras. Cristo les había hablado de Dios, les había explicado la resurrección y aún así tuvo que volverles a explicar. Me llama la atención porque ustedes saben que Jesús a los 12 años estaba en el templo ya dialogando y compartiendo allá con los sumos sacerdotes, sabían la palabra de Dios. Viene Mandingas allá, el chamuco viene a tentarlo en San Mateo capítulo 4, viene a tentarlo y Jesús le da el palo con Biblia al chamuco. Viene cualquiera y él le habla de la Biblia. Jesús era un maestro y un buen maestro. Y en 3 días ya habían perdido las enseñanzas. Tenían desconocimiento de las Escrituras. Le tuvo que volver a explicar. Le tuvo que volver a enseñar la Biblia. Eso me llama la atención. ¿Qué más me llama la atención?
Verónica Martínez, padre, mi granito de arena para comprar más Biblias. Gracias por sus enseñanzas hermosas, explicaciones. Dios le bendiga grandemente, Verónica. Que el Señor le bendiga, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique para comprar más Biblias, para darle a la gente. Muchísimas gracias a todos los que nos están ayudando con las Biblias. A pesar de que no lo reconocieron, a pesar de que no entendieron los pasajes de la Escritura, me llama la atención de los apóstoles, de los discípulos que le dijeron, ¿para dónde vas? Quédate con nosotros, ya va a atardecer. Y fíjense, cuando Jesús se revela a los apóstoles, ya era casi de noche, ya estaban cenando, unos cenas en la tarde, pues estaban en la comida última, ya estaba de noche, se levantaron y se fueron a Jerusalén. Cristo hizo que iba a seguir de largo, dijeron, no se vaya, quédate aquí. Y cuando ellos se encuentran con Cristo, no les importa la noche, salen corriendo para Jerusalén para hablar de Cristo. Eso me llama la atención. Que los apóstoles le dicen a Jesús, quédate. Sin saber que era Cristo, sin haberlo reconocido. Que los apóstoles le dicen a Jesús, no se vaya, es tarde, es de noche, quédate. Y cuando Jesús se manifiesta a los apóstoles, se queda con ellos y se manifiesta en el pan, salen corriendo y van a buscar a los discípulos, a los apóstoles para contarle. Le dijeron no se vaya porque es de noche y ellos estaban saliendo de noche. Y me llama la atención de este evangelio muy bonito, que a Cristo resucitado se le reconoce en la fracción del pan. Cuando Jesús toma el pan, es ahí donde lo reconocen. Cristo resucitado se reconoce en la fracción del pan. Y yo les decía, a veces la religiosidad popular, los sacramentales, una imagencita de Jesucristo, una crucecita con la imagen de Cristo, que no son malos, la iglesia lo permite para que la gente pueda mostrar su fe y manifestar su fe. A veces la gente anda viendo a Cristo en piedras, anda viendo rostro de Cristo en paredes, anda viendo rostro de Cristo, imágenes de Jesucristo en todos lados, y tienen visiones y sueñan sueños, está bien. Y se le respeta, ¿verdad? Que hay que estudiarlos, que hay que analizarlos para saber si son reales y auténticos. Pero hay veces que a Cristo resucitado se reconoce en la Eucaristía y la gente tiene más fe al cuadrito de Cristo, a la imagencita de Cristo, que a la Eucaristía, y eso está mal. La Eucaristía es el centro del cristiano y es lo más importante y es la manera de reconocer a Cristo. Y entonces a veces colocamos más fe y más devoción a la religiosidad popular o a los sacramentales, pero no a los sacramentos que Cristo dejó en la Eucaristía. Y ahí está muy mal, Cristo resucitado lo reconocemos plenamente en la fracción del pan. Y esto es un dato muy importante para todos, que no debemos olvidar y que no debemos sacar de nuestra vida. Porque la Eucaristía es lo más importante, la fracción del pan. Y hay gente que no reconoce a Cristo en la fracción del pan, pero entonces tiene su imagencita, tiene su cuadrito, tiene una imagen de Cristo, del divino rostro, la tiene guardada y tiene más fe en aquello que en la Eucaristía, que es donde está Cristo presente con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Y a esto es lo que tenemos que mejorar. Cristo resucitado se reconoce perfecta y claramente en la Eucaristía. En la Eucaristía. Saludo por aquí a Clementina Hidalgo, Padre, mi granito de arena para la olla solidaria. Clementina, gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense, que el Señor le multiplique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a meditar este evangelio de San Juan, muy bonito. Mañana lo vamos a continuar. San Lucas capítulo 24, Lucas 24, 13, para que podamos meditar este pasaje de las Escrituras. Vamos a buscarlo, vamos a escudriñarlo. Dios mediante, pasado mañana, el jueves, me toca viajar a El Salvador. Ahorita al final le voy a dar las indicaciones. Los hermanitos que viven en El Salvador, el país de El Salvador, departamento de La Paz, El Salvador, en la parroquia Jesús Cautivo, y los hermanos de la parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel El Salvador, por allá vamos a estar predicando. Ahorita al final les hablo de esto, si Dios quiere, para escudriñar las Escrituras. Vamos a ir a compartir la palabra de Dios.
Lucas 24:13. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentando todo lo que había sucedido. 11 kilómetros serían como 6 horas más o menos, ustedes que saben ahí. Como 6 horas más o menos de camino. Iban los discípulos caminando. 6 horas de camino. Y fíjense, 6 horas de ida. Se encontraron con Cristo, hablaron con Cristo y le dijeron: Señor, quédate, no te pongas a caminar 6 horas caminando. ¿Ustedes saben qué es eso? Y cuando se encuentra con Cristo, hacen 6 horas más, 12 horas. Era ya de noche, pues llegarían casi que a la madrugada, pues. Y ahí estaban. Miren, los discípulos estaban cansados por el sueño, fatigados, ocupados. Habían matado a Cristo, habían matado al Maestro. A ellos los estaban persiguiendo, los estaban atosigando, les tenían una persecución porque también querían llevárselos. Ellos estaban asustados. 11 kilómetros de Jerusalén y contaban todo lo sucedido. Fíjese, los discípulos estaban contando entre ellos, comentando, hablando entre ellos todo lo sucedido, todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. Ahí estaban. ¿Cómo la ven? Jorge Zavala, padre para el sonido, bendiciones para mi familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique, Jorge, a usted y a su familia. Gracias por su generosidad, por su granito de arena. Pronto tendremos un sonido para ir a predicar a la calle a los católicos y a los no católicos. Dios mediante, gracias a todos por su ayuda. Oigan, estaban tristes los discípulos, le habían matado al Maestro y estaban comentando. Mire, las cosas buenas se comentan y las cosas malas también. En la familia, en las personas se comentan. Cuando sucede algo muy bonito se habla. Y cuando sucede algo muy feo también. Yo me coloco en el lugar de los apóstoles, de los discípulos. Todos estaban tristes. Todos estaban angustiados. Todos estaban preocupados y decían: ay, pero ¿qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo mataron? Tenían tantas ilusiones en Cristo, tenían tantas esperanzas, y de la noche a la mañana la muerte llegó. Y así nos pasa en la vida. A veces tenemos al papá, a la mamá, a los hijos, a la familia, el hogar completo, todos emocionados. Y de la noche a la mañana nos llega el desconcierto. Se murió fulano, se murió sutano, se murió merengano. Virgen Santísima, qué dolor, qué angustia, qué desespero, qué vacío. Estaban vacíos, sentían un hueco en su corazón, un vacío por la muerte de ellos. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días de Jerusalén? Uno de los discípulos se llamaba Cleofás. El otro no sabemos, pero uno era Cleofás. Y le dice a Jesús, fíjense que ellos, me llama la atención esto, entablan un diálogo con Jesús, una conversación con Jesús, un cara a cara con Cristo. No era de noche, tenían que caminar 6 horas, 11 kilómetros, no sé cuántas horas eran. Y en 11 kilómetros que caminaron, en 11 kilómetros que fueron, no lograron conocerlo. En 6 horas compartiendo, no lograron. Y Cristo acababa de morir. Uno de ellos le dijo a Jesús: y es que usted, mire cómo lo trata, eres el único forastero. Eres el único que viene de afuera, que no saben lo que sucedió en estos días, que no saben lo que pasó. No lo reconoce y aparte le dicen forastero. Vienen de Jerusalén. ¿Por qué le dicen forastero? Porque estaban en Jerusalén, donde está el templo. Ahí no vivía Jesús. Jesús vivía en Nazaret y había venido desde allá a la fiesta de Jerusalén y ahí lo crucificaron. ¿Y por qué le dicen forastero? Porque se supone que venía de otro lado, no era de ahí, no era en la ciudad de Jerusalén. Y estaban en Jerusalén, le dicen: y tú eres el único que viene de fuera y no sabes lo que ha sucedido, no sabes lo que ha pasado. Aquí en Jerusalén, vienes llegando. ¿Por qué vienes llegando si la fiesta de los judíos es obligatoria? ¿Por qué vienes llegando si todo el pueblo judío es unido y tiene que venir? Le reclama, le dice, una pregunta con reclamo.
¿Eres el único que no sabe lo que sucedió en Jerusalén? Tú eres el único forastero. Aquí todo el mundo sabe, todos han venido a la fiesta. Todas las personas vienen a la fiesta y usted viene y usted participó de la fiesta. Si está aquí es porque está en las celebraciones. Está en las celebraciones del paso del Señor y usted es el único que no sabe. Lo cuestionan. Y la pregunta es pertinente, la pregunta es verdadera, es real, porque todos debían saber, porque eso fue una noticia que se regó por todos lados, la muerte de Jesús. Todos conocían a Cristo. Todos, mire, en ese tiempo no habían redes sociales, pero los judíos también hablaban y decían las cosas. Gracias a Dios no habían redes sociales, porque si no se hubiera regado por todo el mundo de inmediato. Pero al menos en Jerusalén todos sabían. Saludos a José Argueta. Hola, buenas noches, Padre Marcos Galvi. Saludos desde Maryland. Bendiciones y siento muy feliz de que usted va para mi país, El Salvador. Que Dios le bendiga. Bueno, Dios mediante, por allá estaremos próximamente, 16 de abril. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo con los hermanos allá en El Salvador, si Dios quiere. Ahorita les hablo al final. Oigan, él le preguntó, y aparte Jesús le pregunta, ¿qué cosa? ¿De qué habla? No entiendo, no sé. Yo vine a la fiesta, yo vine a la actividad religiosa, yo vine a Jerusalén, pero a ver, háblenme. Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno. No le dijeron lo de nuestro maestro. No le dijeron lo de nuestro Señor. No le dijeron nuestro maestro a quien seguimos. No, estaban asustados. Ya a ellos se les había caído el ala, ya andaban todos decaídos, andaban todos tristes, decían nada. Lo de Jesús el Nazareno, no le dijeron de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, nada. Cuando Jesús le preguntó por allá, Mateo 16:13, no sé si se acuerdan, en la región de Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Uno dice que eres Juan, otro dice que eres... ¿Y ustedes quién dice? Tú eres el Mesías, el Dios vivo. Para ellos, para los discípulos era el Mesías. Pero como lo habían matado, como Cristo había muerto, se echaron para atrás. Si Pedro lo negó, si Judas lo entregó, si los otros se fueron, pues estos también aprendieron de ellos. ¿De qué cosa? Lo de Jesús el Nazareno. Así. Lo del Señor no lo reconocieron, no dijeron que era su maestro. Un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes los entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo han pasado ya 3 días de que estas cosas sucedieron. Murió hace 3 días. Ya debe estar en el sepulcro podrido ya. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Y llegaron contando de que se les habían aparecido unos ángeles, que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. No le creyeron a las mujeres. No le creyeron a María Magdalena, que por allá en San Juan 20:17 Jesús le dijo, vaya a decirle a mis hermanos, se fue a decirle, les habló, no le creyeron. No le creyeron. Ellos estaban desconcertados, ellos estaban desanimados y es entendible porque estaban pasando por una tristeza, estaban pasando por una angustia, pero no lo quisieron reconocer y no quisieron reconocer el testimonio de las mujeres. Fueron los apóstoles y tampoco lo reconocieron. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? ¿De qué manera nosotros podemos reconocer a Cristo? Por eso les decía al inicio del Evangelio. Por eso les decía, a Cristo no solamente la podemos reconocer en un cuadrito, en una imagencita, en una aparición y ya. A Cristo se reconoce en la Eucaristía. A Cristo se reconoce en la fracción del pan. En el Nuevo Testamento se reconoce hacia Cristo. Y me llama la atención lo que viene. Miren lo que viene. Saludo por aquí a Priscila, Padre, para las Biblias. Bendición para mi familia, Priscila. Que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense su generosidad. Muchísimas gracias.
Gracias por su colaboración. Pronto vamos a comprar, si Dios quiere, Biblias para darle a la gente, Dios mediante y María Santísima. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudan. Oigan, escuchen, me llama la atención. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes. Qué insensatos, qué torpes son ustedes. Qué insensatos es personas que no entienden, personas que no comprenden, personas que a pesar de que escucharon, de que oyeron, se hacen como si no fuera con ellos. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. No solamente insensatos, le dice que son duros y se lo dice bien dicho. Porque cuando Jesús le dijo, ¿de qué habla? De un tal Jesús, de un profeta, ya no lo reconocieron como maestro. Las mujeres vinieron a hablarles, no les creyeron. Jesús les dijo que era necesario que esto suceda. Les había hablado por allá en Mateo 16, 19, 21 en adelante. Subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a padecer. Y Pedro no lo permita, Dios no, le echó un regaño a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, tengo que beber el cáliz de mi Padre. Dijo que había de ser entregado, dijo que iba a padecer, dijo que iba a morir. Y le dijo, qué insensatos, qué duros de corazón son ustedes para comprender el mensaje, lo que dijeron los profetas. Y así somos nosotros. A los apóstoles, a los discípulos, Cristo le hablaba cara a cara personalmente. Cristo le hablaba en persona, de tú a tú. Y esos eran duros de corazón. Imagínense nosotros, tantas misas, tantas oraciones, tantas comuniones, tantas celebraciones, de las que participamos, de las que vamos, y todavía no creemos en Cristo. Y todavía creemos a Dios a nuestra manera. Y eso es duro. Eso que dice Jesús es duro. Qué insensatos somos. Qué duros de corazón. Cuánta dureza hay en nuestro corazón. Por más que se nos explique la Biblia, por más que se nos hable de Dios, por más que se nos explique de las cosas de Dios, de las Escrituras, somos duros de corazón. Somos duros de corazón. Mucho. Muchísimo en lo duro. No te has casado por la iglesia, no te confiesas, no comulgas, no haces obra de caridad, no buscas a Dios, vives la vida como quieres, duros de corazón. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Jesús de Nazaret era un profeta, no dijo era nuestro maestro, no era el Mesías, era un profeta de palabra y obra. Y Jesús llega y le dice, ¿acaso ese del que habla no era el Mesías? No era el enviado, no es su maestro. Sin vergüenza, lo están negando. Les da pena. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera, pasara por todo este sufrimiento? Antes de entrar en la gloria, ¿no era necesario todo esto? ¿No lo habían dicho los profetas? ¿No lo habían enseñado los profetas que esto tenía que suceder? Sí, se lo recalcó, se lo reprochó. Ahora sí no soy su maestro. Ahora es un tal Jesús de Nazaret, un tal profeta. ¿Se murió? Claro, ellos estaban asustados, no querían que los mezclaran con Cristo porque también los podían matar, estaban miedosos. Y no sabían que era Cristo. No sabían si era por ahí un camuflajeado, un infiltrado. No lo habían reconocido. Dice en la Biblia, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Imagínese usted, les dio una catequesis, 6 horas hablándoles, 5 horas, las horas que tenía, 11 kilómetros caminando. Les habló, les dio una enseñanza. Mire, por eso dice Romanos, la fe entra por el oído. Miren lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Miren lo importante que usted escuche la palabra de Dios, que escuche las Sagradas Escrituras. Mire, yo he aprendido tantas cosas con la palabra de Dios, con los evangelios. Yo he aprendido tantas cosas con las Sagradas Escrituras, cosas que ni siquiera sabía. Ahorita en el mes de mayo, si Dios quiere, vamos a ir a una peregrinación a Tierra Santa. Y yo estoy muy contento y hay muchos peregrinos. Hay muchos peregrinos que ya están preparados, algunos ya están escuchando el evangelio también. Y vamos a ir a la peregrinación a Tierra Santa. Y a los que van a ir solamente les digo, prepárense para recibir grandes bendiciones.
Prepárense para vivir el Evangelio en vivo y en directo, allá en los lugares. Allá la Escritura explica, mire, es tan bonito que usted llegue por lo menos en la boda de Caná, allá en Caná de Galilea, donde fueron las bodas, y usted diga, aquí en Caná de Galilea Cristo convirtió el agua en vino. Al monte Tabor, aquí en este monte Jesús se transfiguró. Vivir una experiencia en Tierra Santa, eso sí, no a turistear, no a pasear, vamos a predicar y a conocer la palabra de Dios. Y ya a los peregrinos les digo, vayan preparándose, lleven la Biblia porque vamos a escudriñar las Escrituras. Aquí, en este lugar, Cristo dijo el sermón del monte. Aquí en este río, el río Jordán, Cristo se bautizó. Aquello es impresionante. Cristo se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Y fíjense que más adelante va a decir, con razón nuestro corazón ardía. El corazón de las personas cuando se les explica bien la Biblia. El corazón de las personas cuando la palabra de Dios es bien entendida. Cuando el sacerdote la explica bien. El corazón de las personas cuando las Sagradas Escrituras es bien escudriñada, es bien meditada, es bien reflexionada. Arde porque arde. La gente se deleita, se saborea de la palabra de Dios. Después de explicarle a las Escrituras, los discípulos van a decir, con razón nuestro corazón se llenaba de contento, ardía, quería más. Casi 6 horas escuchando la palabra de Dios y arde el corazón. Miren, cuando yo comencé en las redes sociales, cuando yo comencé a predicar en las redes sociales, yo me reía porque en las redes sociales, la gente no son personas de mucho tiempo, le dedicas un poquito tiempo, le dedicas un poquitico, le dedicas 5 minutos y 10 minutos. Y yo a veces duraba media hora, y no, eso me decían, usted habla mucho, usted predica mucho, yo no sé qué. Y después que la gente le empezó a agarrar el gustico, le empezó a agarrar el sabor. Cuando estoy terminando 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, la gente está pendiente. Cuando yo llegué a la parroquia de la Esperanza, pues yo no sé cuánto predicaría el padre anterior, ¿verdad? Yo llegué, la primera prédica, imagínense, me dieron 5 minutos y agarré como media hora, hasta 40 minutos, hasta 1 hora he predicado en la misa. Y la gente está con la Biblia y escudriñando. Cuando la palabra de Dios se predica bien, cuando la palabra de Dios se explica bien, el corazón del ser humano arde. El corazón del ser humano se emociona, se apasiona, se llena de felicidad. Pero cuando la palabra de Dios no se explica bien, el corazón del ser humano no arde. Un día estaba por allá, predicando en Estados Unidos, y me dijeron que predicara, hiciera la misa, pero yo me alargué un poquitico, me pasé como 5 minutos, no sé cuánto tiempo era, pero como 5 minutos. Yo recuerdo que el padre de la parroquia me dijo, no, padre, aquí tiene que ser puntual, aquí tiene que predicar usted 5 minutos. Yo había orado como unos 15, 20 minutos más o menos. Traté de resumir a lo máximo la palabra de Dios. Y me decían, no, padre, mire, no tiene que hablar más, tiene que ser muy concreto. La próxima misa tiene que ser tanto tiempo. Y Dañapas le colocan a uno un pedazo de reloj allá al frente para que lo vea. Usted aquí predicando y la mayoría de iglesias tienen por allá un reloj para que usted lo vea. ¡Ay, caramba, qué grosería! Pero son las costumbres que tienen. Claro, usted habla poquitico porque no escudriña las Escrituras, no sabe qué decir y explica 3 cositas y ya. Cuando usted escudriña las Escrituras y le explica bien a la gente se la saborea, la gente la disfruta. El mismo Cristo explicando las Escrituras. ¿Saben cuánto duró Cristo predicando a los apóstoles? Más de 3 horas. Todo el camino les explicó las Escrituras. Todo el camino. Oigan, lo referente a él, ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Cristo les explicó, Cristo les habló e hizo que fuera siguiendo. Hizo como se iba a pasar. Ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, no se vaya. Me llama la atención porque aquí le dicen, quédate con nosotros, no te vayas. ¿Para dónde se va? Y después de que Jesús es presentado, lo reconocen, se regresan a Jerusalén otras 6 horas caminando, 11 kilómetros de regreso. Quédate con nosotros es la petición que ellos le hacen. Y dice la Biblia que Jesús entró a quedarse con ellos.
Y es ahí donde nosotros vamos a ver lo que significa la Eucaristía. Cuando Cristo parte el pan, ahí se desaparece, ahí se va Jesús. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo se metió en el pan? Que el pan consagrado es el cuerpo de Cristo. Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. Quédate con nosotros. Entró a quedarse con ellos. Oigan, cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió. Entonces se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él se desapareció. ¿Para dónde fue Jesús? Para el pan. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó en el pan. Entró para quedarse con ellos. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo se metió en el pan, en la Eucaristía, que está en la Eucaristía? Discípulo de Emaús, en Lucas 24, 13. Entró para quedarse con ellos. Se hizo la fracción del pan y ahí se quedó Jesús con ellos. Me llama la atención porque es en ese momento que lo reconocen. No lo reconocieron caminando. No lo reconocieron cuando se les explicó las Escrituras. Y las Escrituras son importantes, la palabra de Dios. No lo reconocieron en el camino. No lo reconocieron en la voz. No lo reconocieron en la conversación. No lo reconocieron a lo largo del camino. No lo reconocieron viéndolo a la cara. ¿Saben dónde lo reconocieron? ¿Saben dónde lo reconocieron? En la fracción del pan. Entonces, lo más importante, el centro de la vida cristiana se llama la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida. Es lo más importante que nosotros podemos vivir. Es lo más importante que nosotros tenemos. Y nosotros los cristianos los domingos estamos obligados a ir a misa y a comulgar. Y si usted no va un domingo a misa, no está reconociendo a Jesús. Y en la misa se nos explica las Escrituras. Y miren cómo es la misa, ¿no? Se nos explican las Escrituras el domingo. Primera lectura, Antiguo Testamento. Salmo, Antiguo Testamento. Segunda lectura, Nuevo Testamento y Evangelio del Nuevo Testamento. Y después de que nos da el Padre la palabra, nos explica la palabra, entonces viene la Eucaristía. Lo mismo de los discípulos, ahí está la estructura de la misa. ¿Dónde dice la Biblia que hay que tener la misa, que hay que hacer la misa? La estructura de la misa está en San Lucas, capítulo 24, del versículo 1 en adelante, donde dice la Biblia que Jesús lo primero, antes de darle la Eucaristía, antes de darle el pan, lo primero que hizo fue explicarle la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo que el corazón ardiera. Y después de la palabra de Dios, ahí sí, viene la fracción del pan. Y es en la fracción del pan donde lo reconocen. Por eso, el momento más sagrado de la Eucaristía es el momento de la consagración y el momento de la comunión. Y nadie tiene que estar descuidado y nadie tiene que estar distraído. Porque es el momento donde nosotros los cristianos reconocemos a Jesucristo. Es donde nosotros los cristianos sabemos que Cristo está presente con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Y es ahí donde nosotros lo podemos reconocer. Los protestantes no tienen Eucaristía. Y hay católicos que viven como protestantes que ni siquiera van a la misa. Yo no sé cómo reconocen a Jesús. Es que yo lo reconozco con la Biblia, sí, pero no solo con la Biblia, porque los apóstoles, los discípulos escucharon la palabra del mismo Cristo y no lo reconocieron. Es que yo reconozco a Jesús porque Jesús está vivo, está resucitado. Sí, Jesús resucitado no se reconoce por sí solo. Jesús es reconocido en la fracción del pan. Se reconoce en la fracción del pan. Por eso nosotros tenemos el centro de nuestra vida, es la Santa Misa. Y siempre habrá misa, y siempre habrá celebraciones, y siempre tendremos la oportunidad de ir a la Eucaristía. Pero hay muchos que quieren vivir sin reconocer a Cristo ni a misa van. Y mire, tomó pan, lo pronunció la bendición, lo partió, entonces se le abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Con razón nuestro corazón ardía. Fíjense, la palabra de Dios tiene algo muy bonito que hace que el corazón del ser humano arda, que hace que el corazón del ser humano se llene, que hace que el corazón del ser humano se sienta feliz, se sienta contento. Y es necesario que la palabra de Dios se nos explique. Por eso si el Padre está predicando la misa, no se ponga bravo porque se alargue. No se ponga bravo. Si usted va al Padre, está leyendo muy poquito y está explicando muy poquito, váyase usted preparado, lea el Evangelio. Por eso es el Evangelio. Y aquí dialogamos y predicamos el puro Evangelio.
Y en la misa predicamos solamente la primera lectura. Y usted puede ver la misa con el Padre Marcos Galvis, ahí le predico la primera lectura. Y escucha el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, ahí le explico el Evangelio. Normalmente no predico a menos que sea absolutamente necesario el Evangelio en las dos. En la misa, primera lectura o salmo. Y en el Evangelio, pues le predico el Evangelio para que usted no se canse, pues se lo doy compartido. Por un lado la misa y por otro lado el Evangelio. Para que no sea tan largo, pues. ¿Cómo la ve? Nuestro corazón ardía. ¿Por qué ardía? Cuando nos explicaba las Escrituras. La Eucaristía es importante. La palabra de Dios es importante y las dos van unidas. No podemos tener una misa sin la palabra de Dios, una Eucaristía sin la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios. Y no podemos tener la misa sin la Eucaristía. Van unidas. Con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba. Mire, la palabra de Dios debe ser explicada. Este verbo explicar. La palabra de Dios no es solamente para leerla, es para explicarla, es para escudriñarla. ¿De qué gana usted agarrando la Biblia y la lee y no la entiende? Nadie se la explica. Mira, Isaac, llegó tarde, Isaac, bienvenido, Isaac, bienvenido. Ahorita escucha el Evangelio, no, ya estamos casi terminando, Isaac. ¿De qué nos sirve a nosotros agarrar la Biblia si ni siquiera nadie nos la explica, no la entendemos? Eso es lo importante de mantenernos al día con el Evangelio. Porque el Evangelio del día nos va a explicar las Escrituras. Con el Evangelio del día trato de escudriñar las Escrituras para que usted la pueda comprender. Y se la explico de mil maneras para que usted pueda asimilarla y cuando la lea diga, ahora sí estoy comprendiendo. El verbo explicar. El papá debe explicar la palabra de Dios a los hijos. La esposa debe explicar la palabra de Dios al esposo. El esposo a la esposa. La palabra de Dios es para explicarla. La palabra de Dios es para escudriñarla. No para agarrarla y decir cualquier pamplinada que a mí se me ocurre, que a mí se me venga a la mente. No. La palabra de Dios es para meditarla, pero también para explicarla. Se levantaron inmediatamente y se regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. Eran 11 caminos, 11 kilómetros de camino. Y a esa hora se pusieron de pie y se regresaron para allá. Le dijeron a Jesús, no se vaya, mire, quédate con nosotros porque ya es tarde, ya es de noche, quédate aquí. Y una vez que Jesús les explicó la Eucaristía, les partió el pan, cenaron, aunque fuera de noche, la noche la hicieron día. La noche la hicieron día. Tan emocionados estaban por la presencia de Cristo y por la Eucaristía, que la noche la hicieron día. Entonces le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido. Cristo resucitado se reconoce al partir el pan. No lo reconocieron cuando se les habló con la Biblia. No lo reconocieron cuando le predicó la palabra de Dios. No lo reconocieron cuando lo vieron. A Cristo resucitado en el Nuevo Testamento lo podremos reconocer en la Sagrada Eucaristía. Los católicos tenemos la fuente viva de reconocer a Jesús. Los católicos tenemos el corazón, en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Los católicos tenemos la oportunidad de reconocer a Jesucristo en la Eucaristía y muchas personas ni siquiera comulgan y muchas personas ni los jueves van al Santísimo y muchas personas ni a misa van. La forma de reconocer a Cristo es a través de muchas maneras, pero no son las correctas. La mejor manera de reconocer a Cristo es la Eucaristía. Una imagen, una aparición, una imagen de una silueta de Jesús, en aquello. Es que yo estoy reconociendo. Si usted es católico, si usted es creyente, hágale caso a la palabra de Dios. Ellos le contaron cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Y eso se llama Eucaristía. Usted puede ser muy católico. Termino diciéndoles esto. Usted puede ser muy creyente. Usted puede ser más papista que el Papa. Usted puede ser muy santo. Usted puede ser una persona muy lectora de la Biblia. Usted puede ser una persona de mucha oración. Usted puede ser una persona que, bueno, lo que falta es que se muera para que los canonicen, para que sea santo. Pero, dice Lucas 24:35, si no tienes Eucaristía, fracción del pan, no podrás reconocer a Cristo. La manera correcta de reconocer a Cristo en el Nuevo Testamento es en la fracción del pan. Y eso se llama Eucaristía o acción de gracias. Tenga usted los títulos, tenga usted los puestos, tenga usted las cualidades, tenga usted los dones, tenga usted las habilidades.
Si no reconoces a Cristo en la fracción del pan, estás equivocado. Apague y vámonos. La manera de reconocer a Cristo en el Nuevo Testamento será siempre la Eucaristía. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El día de mañana vamos a continuar la lectura, cómo reconocer a Cristo en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Maús, cuando parten el pan, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, les leo un poquitico aquí el itinerario. 16 de abril, jueves, próximo jueves, estaremos por allá con Benjamín en la parroquia Jesús Cautivo, departamento La Paz, en El Salvador. Vamos para El Salvador, si Dios quiere, recen por mí porque se me aproxima el viaje, para que Dios nos lleve con bien. El número de teléfono a los que están por allá en El Salvador, la parroquia Jesús Cautivo, 503-23-34-08-99. El 22 y 23 de abril vamos a estar en la parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel, El Salvador. Por allá, si nos dan la oportunidad y tenemos internet, le compartimos el evangelio para que usted vea y le vamos mostrando un día con el padre Marcos Galvis activo para que usted vayan viendo el recorrido que vamos a tener. Vamos a ir al número de teléfono 7209-4114, Padre Amílcar. Número de teléfono 503-2680-0274. 29 y 30 de abril vamos a estar en la parroquia San Miguel Arcángel, estado de Washington. Los que han preguntado, vamos a ir al estado de Washington. Información con Julio Hernández, 509-913-0220. Paciencia, Julito, paciencia, la gente lo están llamando. Ahí llamen a los números que le estamos dando para que ellos les digan dónde vamos a estar. 3 y 4 de junio, parroquia Santa Julia. Vamos a ir a Austin, Texas. Comunicarse con Ronaldo Jaimes, 512-801-5604. Bueno, esto es el recorrido que vamos a tener, si Dios quiere, Dios mediante, en estos meses. Después vamos a ir a Israel, a Tierra Santa, y después les digo, regresamos creo que a Estados Unidos a seguir predicando la palabra de Dios. Ahí poco a poco les voy diciendo las actividades que vamos a tener. Mañana nos encontramos para compartir la palabra de Dios, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Dios le pague, Erika. Gracias por su granito de arena. Y gracias a todos los que están diciendo.